Mi nombre es Jonathan. Nunca antes había sentido una ira tan intensa en mi vida. Esta ira es algo que nadie debería experimentar jamás. En ese momento, tuve un fuerte impulso de hacer físicamente cosas malas a las personas. Tal vez te estés preguntando qué causó esta rabia en mí. Déjame explicarte. Todo comenzó hace unas 5 semanas cuando mi esposa y yo notamos un cambio significativo en su comportamiento, como la transformación de un camaleón. Empezó a mostrar una falta de cercanía, incluso las acciones habituales entre un marido y una mujer. Este cambio repentino me hizo sospechar, ya que mis experiencias pasadas con mi exnovia me habían enseñado algunas duras lecciones sobre la confianza y la verdad. Curiosamente, nunca había mencionado a la primera chica en mi vida antes, y dudaba que revelarla hubiera marcado alguna diferencia. A medida que su comportamiento seguía cambiando en la segunda semana, sentí la necesidad de investigar más a fondo. A diferencia de aquellos que buscan ayuda externa para sus problemas, no soy alguien que dependa de los demás. Prefiero resolver mis problemas por mi cuenta. Así que, durante mi hora de almuerzo, la seguí discretamente desde el trabajo. Para mi sorpresa, estacionó en un motel y entró en la habitación 104. Mi instinto me dijo que me estaba engañando. No tenía sentido porque su trabajo no implicaba interacciones con clientes, y trabajaba en el departamento de contabilidad. Descubrir su infidelidad dolió, pero no tanto como el estrés emocional que ya había soportado por sus insultos y rechazos. La persona con la que estaba teniendo una aventura resultó ser un colega, aunque trabajaban en diferentes departamentos. Había rumores de que él estaba ascendiendo en la empresa. Durante 2 semanas, pensé en varias formas de resolver el problema. Finalmente, decidí un enfoque directo para evitar gastar dinero confirmando lo que ya sospechaba. Esperé pacientemente el momento en que sabía que ella estaba con otro hombre detrás de esa puerta. A pesar de la fuerte tentación de confrontarla violentamente, me recordé a mí mismo no recurrir a la crueldad. Mi objetivo principal era recopilar evidencia. En mi estado emocional actual, todavía tenía la opción de emprender acciones legales por la pérdida de amor, lo que tendría graves consecuencias tanto para mi esposa como para su empleador. Tenía la sensación de que el hombre con el que estaba involucrada estaba al borde de una caída y los eventos se desarrollarían en consecuencia. Mi tarea principal era recopilar la evidencia necesaria y entregar los papeles de divorcio a mi futura exesposa. Al mismo tiempo, un cerrajero que había contratado anteriormente estaba cambiando las cerraduras de nuestra casa. También había organizado nuestras finanzas para una división equitativa y cancelé todas nuestras tarjetas de crédito. Las últimas 2 semanas estuvieron llenas de preparativos y el shock final se acercaba. En cuanto a la reacción de Simone, no puedo predecirla con certeza. Creo que encontrará la felicidad y eventualmente puede sentirse culpable. Mi abogado, con experiencia en casos de divorcio, me asegura que esta culpa se desvanecerá una vez que tenga su propio abogado. En cuanto a mis sentimientos hacia ella, uno podría preguntarse si todavía la amo. En este momento, no siento más que odio por ella. Sin embargo, lucho internamente, preguntándome si realmente me ama o si sus acciones son un error al resolver el problema. Tengo una leve esperanza de restaurar nuestra relación, pero lógicamente, sé que es poco probable. No puedo aceptar a una esposa que traicionó mi confianza a través de la infidelidad. Mi confianza en ella está completamente destrozada, y el amor que aún tengo por ella es un remanente que lucha por hacer frente a este rápido cambio. El gerente del motel me dio la llave de la habitación, después de que le entregué un billete de 100 pesos y prometí no perturbar la paz. Aunque mi esposa y su amante eligieron este lugar para sus encuentros secretos, no culpo al gerente, parece una persona genuinamente agradable. Curiosamente, mencionó a su exesposa, y había ciertas similitudes en nuestras situaciones. Abrí silenciosamente la puerta con la llave, entré en la habitación y la dejé ligeramente entreabierta. Agarré una cámara digital, agradecido por haberla recibido como regalo de cumpleaños, hace 3 meses. Admiré su calidad pero rápidamente quedé cautivado por la escena frente a mí. Ella estaba suplicando al hombre que la dejara ir y él estaba visiblemente enojado mientras intentaba levantarse. Decidí capturar la evidencia, tomando algunas fotos más mientras presenciaba su sufrimiento. Simone tenía lágrimas corriendo por su rostro, tratando de esconderse de él mientras él continuaba sus acciones repugnantes.
Mentalmente deseé que él hiciera el movimiento equivocado para que mis instintos guiaran mis acciones. Él exigió saber mi identidad y advirtió sobre una confrontación física. Respondí que era el futuro ex esposo de la mujer con la que estaba teniendo una aventura. Quedaba incierto de quién sería la cara golpeada. Dudaba que él pudiera hacerme cosas malas. Mientras se acercaba a mí, me moví hacia un lado, dejé suavemente la cámara y me giré ligeramente hacia la derecha para dejarlo acercarse desde la izquierda. Aflojando mi agarre en la cámara, comencé a girar rápidamente, levantando mi mano con fuerza. Cuando mi puño se encontró con su cara, fue levantado del suelo por una mezcla de ira, dolor y temblor. En ese momento, no podía creer que me hubiera dejado llevar por una ira tan innecesaria. Pero parecía que mis emociones habían superado mi pensamiento racional. Me incliné y comprobé si mostraba signos de vida. Cuando encontré un pulso me sentí aliviado, lo que me permitió relajar mi cuerpo tenso por un momento. Durante este tiempo, escuché a Simone hablando incesantemente. Sus palabras llenaban el aire a nuestro alrededor. Cuando la miré, vi que de repente se había detenido, su voz ahora silenciada por el miedo. Me di cuenta de que ella nunca había visto este lado de mí antes, esta versión cruda y sin restricciones de mí mismo que se había desatado. Debo haber parecido nada como la persona que vio en el desayuno. Estaba claro que ella me había traicionado, y yo ya no quería tener nada que ver con su engaño. Las lágrimas rodaban por su rostro. Se sentó temblando, abrazándose fuertemente y evitando el contacto visual. No podía encontrar la fuerza para mirarme a los ojos. Este comportamiento se había vuelto más común últimamente, pero en ese momento se dio cuenta de que yo sabía sobre sus acciones. El juego había terminado. Noté un destello de miedo en sus ojos cuando me miró de reojo, pero rápidamente apartó la mirada. Le informé que estaba solicitando el divorcio, cambiando las cerraduras de la casa y estableciendo una cuenta bancaria con su parte de nuestra propiedad. Le había dado aviso oficial, dejando claro que nuestra relación había terminado, y expresé mi gratitud por su falta de contribución. Coloqué los papeles en su regazo mientras ella trataba de esconderse bajo las sábanas. Ella los miró brevemente y luego me miró a los ojos. No se intercambiaron palabras. En ese momento, un vacío inusual llenó la habitación, pero estaba claro que mi vacío sería más doloroso. Ella se dio cuenta de que ninguna palabra podría arreglar la situación entre nosotros. Parecía que no sabía cómo arreglar nuestra relación rota, y había estado deteriorándose durante más tiempo que solo las últimas semanas. Me di la vuelta y me fui, a pesar de sus súplicas desesperadas que resonaban detrás de mí mientras salía por la puerta. Espera. Déjame explicar. Por favor, Jonathan, por favor. Seguí caminando, decidiendo protegerme de su mirada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas, y sabía que darme la vuelta debilitaría mi resolución y alteraría mi plan. Numerosos problemas y cuestiones sin resolver habían surgido en el camino, haciéndome reacio a revisitar el pasado. Lo que una vez fue una hermosa unión se había convertido en cenizas. Cuando llegué a casa, un cerrajero paciente me estaba esperando. Reemplazó diligentemente las 3 cerraduras de nuestras puertas y reprogramó el control del garaje. Le agradecí por su servicio rápido y le di un billete de $1 con 20 centavos como muestra de aprecio. Sentado en la mesa de la cocina, un lugar que solía albergar recuerdos cariñosos de un hogar amoroso, reflexioné sobre los años que pasamos juntos. El cambio abrupto de Simone seguía siendo un misterio para mí, al igual que su desprecio por las cualidades que alguna vez reconoció en mí. No podía entender sus motivaciones. Pero sabía que nuestra relación se había desmoronado en solo 5 semanas. El dolor y las palabras hirientes me habían transformado en una persona completamente diferente. Desafortunadamente, Simone parecía ajena a este cambio, al igual que yo había sido inconsciente de sus cambios. De repente, el teléfono interrumpió mis pensamientos. Al mirar el identificador de llamadas, vi que era la madre de Simone. Contesté y la saludé. Me identifiqué como John. Para mi sorpresa, la madre de Simone, Doris, me dijo que Simone había acudido a ella llorando, confesando que de alguna manera había arruinado nuestro matrimonio. Curioso, respondí.
Le expliqué a Doris que la situación era un poco complicada y que Simone tendría que explicar lo que sucedió hoy. Mencioné que la encontré en una habitación de motel y le entregué los papeles de divorcio. Doris expresó su confusión y dijo que no entendía lo que estaba pasando entre nosotros. Le transmití mi sincero pesar a Doris, diciéndole que me importaban mucho ella y Sam, y que esta situación era indudablemente difícil para todos nosotros. También mencioné que parecía que las cosas tenían que resultar de esta manera. Las lágrimas brotaron mientras pronunciaba estas palabras. Sentía un profundo afecto por los padres de Simone, quienes me habían mostrado amabilidad a lo largo de los años de nuestra relación. La angustia y confusión de Doris me atravesaron. Me alegré de que estuviéramos teniendo esta conversación por teléfono. No quería que me vieran así. Respondí a Doris, expresando mis dudas sobre encontrar una manera de arreglar las cosas. Continué enfatizando a Doris que este era un problema serio, un problema realmente serio. La gravedad de la situación estaba causando una ruptura, y el silencio al otro lado del teléfono sugería que Doris estaba teniendo dificultades para procesar esta información angustiante. Sentí empatía por ella. Justo la noche anterior, había compartido la cena con Doris, Sam y Simone había sido afectuosa y gentil en presencia de sus padres. Toda la situación me había tomado por sorpresa. Cuando íbamos conduciendo allí, estábamos discutiendo. De vuelta a casa, me encontré con una actitud distante de John, lo cual no era sorprendente. Durante el tiempo que pasamos con Doris y Sam, nos presentamos como la pareja perfecta para evitar que Sam sufriera por nuestros problemas. En retrospectiva, debería haber advertido de alguna manera antes de tomar las medidas que tomé. La salud de Sam ya era frágil debido a años de trabajo duro y fumar, lo que le había pasado factura. Aunque Doris estaba en buena salud, estaba constantemente preocupada por Sam. Lamento profundamente no haberles informado sobre nuestra situación problemática. Unos días después, recibí una llamada del padre de Simone, quien explicó que necesitaba discutir algo importante sobre la relación problemática de su hija. Mencionó que Simone se había confiado a su madre la noche anterior, y él había estado presente durante su conversación. Preguntó si podíamos organizar una reunión para discutir lo que ella había pasado. Debido a mi fuerte afecto por los padres de Simone, accedí fácilmente a la reunión. Durante nuestra conversación, el padre de Simone compartió los detalles de su conversación con su madre y me los relató. Expresó su pesar por haberle entregado los papeles de divorcio y pidió que Simone proporcionara más detalles sobre lo que había sucedido. Sentía que simplemente afirmar que la encontré en una habitación de motel no era suficiente. Quería entender por qué estaba allí y con quién estaba. Simone comenzó a explicar, diciendo que nuestra relación se había deteriorado en comparación con cuando nos casamos por primera vez, principalmente debido a mi abrumadora carga de trabajo con numerosos proyectos. Había discutido este problema con su madre, quien creía que mi arduo trabajo eventualmente conduciría a una promoción bien merecida. Simone continuó, revelando que había más en la historia en su lugar de trabajo. Greg, un colega, había descubierto algunos errores que ella cometió en los registros de empleados. Aunque estos no eran errores importantes, eran lo suficientemente significativos como para poner en peligro sus posibilidades de una promoción, un aumento salarial, y obstaculizar su avance en la empresa. Explotando la situación, Greg esencialmente la chantajeó para tener un encuentro íntimo con él a pesar de su renuencia. Decidió dar ese paso para evitar las consecuencias de su error. Esto fue resultado de nuestras dificultades continuas en la relación y la falta de intimidad durante los últimos 6 meses. Simone también explicó que solo después de ese primer encuentro con Greg se dio cuenta de su deseo de experimentar lo que otros ya habían disfrutado. Yo había sido su única pareja y nunca había estado con nadie más. Detalló el primer momento íntimo con Greg, que tuvo lugar en su oficina durante un descanso para almorzar. Todos los demás se habían ido y ella se quedó. Greg la sorprendió con una pequeña botella de su vino favorito, junto con queso y galletas. Señaló que, típicamente, los descansos para almorzar duraban 1 hora y todos iban a restaurantes cercanos o vendedores ambulantes para comer. Sin embargo, ella prefería un bocadillo rápido de un carrito de comida e ir al parque. Y sorprendentemente, nadie notó su ausencia. Simone compartió que Greg resultó ser mucho más amable de lo que inicialmente pensaba de él como un severo chantajista.
Este encuentro marcó un punto de inflexión para mí, haciendo que dejara de lado mis nociones preconcebidas sobre él. Aunque sabía que era moralmente incorrecto, me encontré deseando más de esos momentos prohibidos. Aunque todavía amaba a mi marido, Greg me trataba de una manera que me hacía sentir como su posesión, y con él, dejé de lado mis inhibiciones y me convertí en una persona completamente diferente. Al final del almuerzo, estaba haciendo cosas con Greg que ni siquiera había considerado con mi marido. Apenas terminamos las cosas antes de que los demás regresaran. Cuando salí de su oficina, mi ira hacia él se había disipado un poco. Ese día, con el sabor de él en mis labios, no podía dejar de pensar en nuestro próximo encuentro. Este pensamiento vino inesperadamente. Reconociendo mi deseo por Greg, él también deseaba más que solo un encuentro de una vez. Al día siguiente, Greg se me acercó para discutirlo, y tuvimos otro momento íntimo en su oficina. Durante ese encuentro, noté que Greg hablaba negativamente sobre Jonathan. Estos sutiles insultos continuaron durante las siguientes 2 semanas cuando estábamos juntos, y Greg incluso sugirió que Jonathan podría ser infiel. Dada la situación en nuestra vida personal en casa, no me tomó mucho tiempo adoptar la visión negativa de Greg sobre Jonathan. En las semanas que siguieron, me di cuenta de que empezaba a criticar y menospreciar a Jonathan frente a todos, excepto ante ustedes y papá. En el fondo, tenía miedo de que ambos se dieran cuenta de mi comportamiento, así que traté de mantener la apariencia de una esposa devota y amorosa cuando ustedes y tu padre estaban cerca. Pero a medida que pasaba el tiempo y nuestros encuentros en el motel se volvían más frecuentes, mi relación con Jonathan se deterioró, mientras que mi relación con Greg se transformó de una simple aventura íntima en un romance completo. Greg sugirió continuar nuestros encuentros en el motel como una solución temporal hasta que encontráramos una mejor opción. Explicó que su esposa estaba empezando a sospechar, posiblemente porque alguien en el trabajo mencionó cuán a menudo nos veían juntos. Aunque trabajábamos en departamentos diferentes, no había conversación sobre separarnos de nuestros cónyuges. Nuestros encuentros eran puramente para intimidad física. Mirando hacia atrás, no logré reconocer el amor, el respeto y la comprensión que Jonathan me ofrecía. Elegí una relación basada en la atracción y el deseo por encima de la conexión emocional que tenía con mi marido. Me entregué a Greg sin mucha resistencia. Jonathan siempre me trató con respeto, nunca tomando nada sin mi pleno consentimiento. Greg, por otro lado, no tenía apego emocional hacia mí, lo que le permitía tomar el control libremente. Él tenía un compartimento donde satisfacía sus deseos y su esposa le proporcionaba apoyo emocional. Tomé en serio los comentarios negativos de Greg sobre Jonathan, lo que me llevó a preferir una emocionante relación íntima con Greg en lugar de nutrir una conexión emocional con mi marido. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que hace 10 semanas, cometí el error más grave de mi vida, y tristemente, ya no es posible deshacerlo. Cuando Jonathan entró en la habitación ese fatídico día, me quedé en shock e intenté esconderme desesperadamente. Le supliqué a Greg que se detuviera, pero cuando Greg finalmente retrocedió y dejó la cama, miré a los ojos de Jonathan y vi a un completo extraño en él. Su comportamiento era tenso e inusual. Sin decir una palabra, Jonathan comenzó a tomar fotos de nosotros, y Greg, murmurando algo ininteligible, colocó descuidadamente la cámara digital en la mesa cercana. Quedé completamente conmocionada por lo que sucedió después. Greg, consumido por la ira, atacó agresivamente a Jonathan. Pero momentos después, vi a Greg lanzado al aire y cayendo de espaldas. Encontré los ojos de Jonathan, y la vergüenza me abrumó, haciendo imposible mantener el contacto visual. Intenté protegerme de la situación, cubriéndome con una sábana en un intento de esconderme. En ese momento, Jonathan usó palabras hirientes, llamándome corrupta, y casualmente colocó varios papeles doblados sobre la cama. En medio de todo este caos, escuché que me habían entregado los papeles de divorcio. Mis ojos permanecieron fijos en las sábanas, y no podía entender que la ira de mi marido pronto se dirigiría hacia mí. El miedo y la humillación corrían por mis venas, haciéndome temblar y sentir vulnerable. Llena de vergüenza y arrepentimiento, Jonathan se dio la vuelta abruptamente y se dirigió hacia la salida, agarrando la cámara que tomó de la mesa. Desesperadamente, intenté llegar a él, pero estaba en lágrimas. Aunque no recuerdo las palabras exactas, sentí que todo lo que dije sonaba vacío.
Después de este desagradable encuentro, tomé una larga ducha, ignorando completamente el bienestar de Greg. En ese momento, no me importaba si estaba vivo o no. Pronto, el gerente del motel se asomó a la habitación y dijo que Jonathan le había comprado una llave. La mirada desdeñosa del gerente me hizo sentir como si estuviera por debajo de él. Habló sobre cómo encontró a su esposa con otro hombre, muy parecido a mi situación con Jonathan, y esa fue la razón principal por la que le dio la llave a Jonathan. No necesitaba explicarlo directamente. Entendí todo. Había cometido un error colosal. Tontamente perdí lo más precioso en mi vida. Porque me dejé llevar por una aventura pasajera, creyendo que era algo extraordinario. Al día siguiente, fui al trabajo, y 3 hombres me estaban esperando en mi oficina. El presidente, el gerente de recursos humanos y lo que supuse era el abogado de la empresa. Querían evitar problemas legales, así que me ofrecieron un acuerdo y me dejaron ir. Fue una situación desagradable, pero al menos terminó. Greg y yo ya no nos comunicábamos después de eso. Se hizo evidente que nuestra relación estaba construida sobre el engaño y la manipulación. Aprendí una dura lección y juré nunca dejar que nadie me aprovechara así de nuevo. Cuando salí de la oficina, sentí una sensación de alivio. Podría haber perdido mi trabajo, pero había recuperado mi respeto propio. Desde ese día, decidí ser más cautelosa y selectiva sobre las personas que permitía en mi vida. En cuanto a Greg, él serviría para siempre como un doloroso recordatorio de un capítulo en mi vida que me alegraba dejar atrás. Recibí un paquete de indemnización, y eso fue todo. Greg fue escoltado fuera del edificio por seguridad y entregado a la policía. Resultó que estaba involucrado en varios otros casos serios que salieron a la luz durante la investigación. Greg tenía problemas legales significativos, incluyendo robo a la empresa a través de varios medios, como malversación y falsificación de recibos de viajes de negocios. Estas acciones sumaron a un cargo de gran robo. Como resultado, la esposa de Greg decidió dejarlo. Después de una difícil decisión, se mudaron con sus 3 hijos a casa de sus padres en la costa este. Mientras tanto, Greg permaneció en la cárcel esperando el juicio. Inicialmente, me pidieron que testificara, pero después de discusiones con la oficina del fiscal de distrito, quedó claro que mi testimonio podría hacer más daño que bien. Así que decidieron no involucrarme en el juicio. Después, el abogado de Greg se me acercó, buscando mi testimonio para apoyar a su cliente. Sin embargo, cuando relaté los detalles de cómo Greg me había coaccionado a una relación íntima y manipulado mi matrimonio, el abogado también concluyó que mi testimonio no sería útil en el tribunal. Simone expresó su arrepentimiento diciendo, «Mamá, no puedo creer que haya cometido un error así». Su madre respondió severamente, diciéndole a Simone que había cometido un error increíblemente grave. Explicó que Simone no solo había decepcionado a sus padres y a sí misma, sino que también había traicionado a su marido, tocando fondo. A pesar de todo esto, su madre le transmitió que aún amaba a Simone porque es su hija, pero había perdido todo el respeto por ella. Sam me dijo que Doris y él habían permitido que Simone se quedara con ellos. Su voz llevaba un tono de completa confusión. Escuchar esta noticia me hizo llorar. Sentí por estas personas genuinamente buenas que se encontraban enredadas en esta desafortunada situación. En retrospectiva, había dudado en informar a los padres de Simone porque sabía que podría llevar a que ella recibiera una advertencia que podría obstaculizarme para recopilar la evidencia necesaria. Sin embargo, las fotos que tenía no eran la clave del caso judicial a menos que su abogado decidiera tomar un enfoque adversarial. En ese escenario, tenía 6 testigos confiables preparados para testificar sobre su participación. Aunque usé el término aventura con cautela, no quedaba claro si Simone realmente amaba a este tipo o si voluntariamente se involucró en esta situación desde el principio. Esta ambigüedad estaba conectada con los comentarios previos de su padre, sugiriendo que Greg tenía cierto nivel de influencia sobre Simone desde el principio de su relación. Mientras tanto, mi abogado estaba manejando el caso con el empleador de Simone. Mientras me preparaba para una visita a la habitación del motel, mi abogado ya había presentado el caso en el tribunal. Sorprendentemente, en solo 20 minutos, estaba al teléfono con el departamento legal de la empresa. Su respuesta fue mixta, inicialmente encantados y luego en negación. Naturalmente,
la conversación tomó un giro diferente cuando mencionó la declaración jurada. De repente, la postura de la empresa sobre el asunto cambió completamente. Basado en la información que mi abogado compartió, era muy probable que Simone, su amante y todos los demás involucrados fueran despedidos de sus trabajos al día siguiente a menos que pudieran proporcionar una explicación razonable para sus acciones. Personalmente entendí que el caso contra Greg por alienación de afecto se había fortalecido significativamente debido a la respuesta de su empleador. Teníamos declaraciones juradas de 3 de sus colegas y una de ella, todas atestiguando sus actividades clandestinas durante las horas de trabajo. Los altos mandos de la empresa habían sospechado sus acciones en secreto pero no los habían confrontado. Teníamos declaraciones juradas del dueño del motel y de la señora de la limpieza, sumando 6 testigos. Además, tenía evidencia fotográfica que confirmaba la actividad íntima durante las horas de trabajo. Sus visitas al motel eran para evitar llamar la atención de los colegas, ya que Greg notó que su comportamiento se estaba volviendo demasiado evidente. Él estaba bien versado en la política de relaciones laborales de la empresa. Mi abogado recopiló una cantidad sustancial de información, e incluso teníamos una copia impresa de la política de ética, acciones y relaciones laborales de su empresa. Fue durante este tiempo que descubrí la aventura de Simone, que había durado poco más de 5 semanas antes de que yo empezara a sospechar. Para cuando los encontré en el motel, Simone me había sido infiel durante 10 semanas. La revelación de su aventura 5 semanas antes fue un periodo increíblemente desafiante en mi vida y fue uno de los 3 momentos similares que despertaron fuertes emociones en mí. Realmente esperaba no volver a pasar por una experiencia así. Cuando salí de la habitación del motel ese día, sentí una sensación de calma como nunca antes había sentido. Simone yacía en la cama, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras Greg permanecía inconsciente en el suelo. En el pasillo, el gerente del motel se me acercó. Mientras me entregaba la llave, colocó una mano reconfortante en mi hombro. Es duro ahora, pero mejorará. Tómate tiempo para redescubrirte a ti mismo, y eventualmente, encontrarás a alguien nuevo, me consoló. Todo estará bien. No endulzó la situación, reconociendo que el proceso de sanación sería doloroso y dependería de la profundidad de mi amor y cuidado por ella. Gracias, respondí, indicando que ya había llegado a entender esto. Simone no ofreció resistencia durante el proceso de divorcio, haciéndolo sorprendentemente sencillo. Incluso mi abogado y posiblemente el de ella se sorprendieron por su falta de oposición. Estaba claro que ella estaba en gran dolor, pero nunca intentó justificar sus acciones. Una vez que el divorcio se finalizó, la batalla legal con su antiguo empleador concluyó rápidamente. Su único objetivo era hacerme desaparecer, y estaban dispuestos a cubrir los honorarios de mi abogado, los costos judiciales e incluso ofrecer una suma significativa para asegurar mi acuerdo. Pero desde entonces, Simone ha enfrentado numerosos desafíos. Navegar por sus circunstancias es increíblemente difícil, especialmente viviendo con padres cuyas vidas han sido grandemente afectadas por sus acciones. Ella carga con el peso de verse a sí misma como una impostora, y sin duda le tomará mucho tiempo deshacerse de esa etiqueta. Aunque tiene la oportunidad de comenzar de nuevo, espero que eventualmente pueda seguir adelante y reconstruir su vida, aliviando el dolor que actualmente consume cada hora de su vida. Quiero que al menos aprenda una valiosa y dolorosa lección de esta experiencia. Solo el tiempo dirá el alcance de su crecimiento. En cuanto a Greg, su encarcelamiento me proporciona una sensación de satisfacción, al menos temporalmente. Tal vez ahora tendrá la oportunidad de experimentar diferentes formas de intimidad, esperemos que esta vez desde el lado del receptor. No puedo encontrar ninguna simpatía por él porque no lo considero un hombre de verdad. Para mí estaba claro que tenía una familia, una esposa y 3 hijos. Llegué a conocer a su esposa de cerca durante un tumultuoso divorcio, y no pude evitar notar su llamativa apariencia. Me sorprendió cuán tontamente Greg se estaba comportando. Tenía todo lo que cualquiera podría desear, pero lo tiró todo imprudentemente, impulsado por algún deseo insaciable de satisfacción en su vida íntima que su esposa no podía cumplir. Después de presenciar esto, tomé la difícil decisión de dejar mi trabajo. Mis empleadores se sorprendieron por mi repentina partida y genuinamente trataron de persuadirme para que reconsiderara. Sin embargo, los problemas personales que enfrentaba eran demasiado serios y me impedían continuar efectivamente mi trabajo, a pesar de sus mejores esfuerzos.
Cuando se dieron cuenta de que mi decisión era definitiva, amablemente me proporcionaron una generosa carta de recomendación que acepté con gratitud. Recientemente comencé un nuevo trabajo en la costa oeste, habiéndome mudado aquí hace aproximadamente un año. Mientras trabajaba aquí, tuve el placer de conocer a una mujer maravillosa que, en mi opinión, vale la pena conservar. Aunque todavía tengo problemas de confianza, compartimos una experiencia común ya que ella también fue traicionada por su exmarido. Esta experiencia compartida ha creado un fuerte vínculo entre nosotros. La vida, por supuesto, presenta sus desafíos y me enseña valiosas lecciones, pero me mantengo optimista de que la situación está mejorando gradualmente. Hace una semana, el padre de Simone me llamó con una noticia devastadora que todavía no puedo asimilar. Me dijo que Simone había perdido completamente su camino, y pronto descubrieron el cuerpo sin vida de Simone en su propia casa. Más tarde salió a la luz que había tomado demasiadas pastillas, lo que resultó en su fallecimiento. Expresé mis condolencias a Sam y le aseguré que podían contar con mi apoyo.